Lóbulos cerebrales. Lóbulo occipital. Es uno de los lóbulos cerebrales más pequeños y se ocupa de una pequeña porción de la parte trasera del encéfalo entre el cerebelo, el lóbulo temporal y parietal. Además, tal y como ocurre con el resto de los lóbulos, existe tanto en el hemisferio cerebral izquierdo como en el derecho, lo cual significa que cada persona tiene dos lóbulos occipitales separados por una estrecha cisura. La función principal de ambos radica en el procesamiento de la información visual. Evolutivamente destaca por no haber experimentado un exceso de crecimiento a lo largo de la evolución de la especie. A diferencia de otras regiones cerebrales, ha presentado siempre una estructura semejante. Anatómicamente constituye una octava parte de la corteza cerebral. De forma general puede dividirse en dos grandes estructuras, la corteza visual primaria y las áreas de asociación visual. El área de la corteza visual primaria, o área de Brodmann 17, se localizan en las circunvoluciones que originan las paredes de la cisura calcariana y se caracterizan por recibir la radiación óptica. Áreas de asociación visual están formadas por las áreas parastriadas o paristriadas o áreas 18 y 19 de Brodmann, que reciben información visual. Resultan unas regiones impredecibles a la hora de construir percepciones visuales complejas relacionadas con el color, la dirección de los objetos o el movimiento. Las lesiones originadas en estas áreas suelen provocar agnosia visual. La función que mejor describe al lóbulo occipital es el procesamiento de la información visual. En este sentido, el lóbulo occipital comprende la corteza visual, la cual es la zona del córtex del cerebro a la que le llega primero la información que proviene de las retinas de los ojos y los nervios ópticos. Asimismo, la corteza visual está dividida en diferentes regiones que se clasifican en función del nivel de procesamiento del que se hacen cargo. La corteza visual primar procesa los datos visuales más crudos y encargado de detectar los patrones generales que pueden ser encontrados en la información visual recogida por los ojos, como también es encargada de mandar la información recogida hacia otras regiones del lóbulo occipital, las cuales son encargadas de realizar un procesamiento más concreto de la visión. Los datos generales recogidos por la área primaria suelen resultar poco detallados y no suelen conformar información específica sobre el estímulo captado. Por otra parte, se caracteriza por no resultar especialmente vulnerable a las lesiones, ya que se localiza en la región posterior del cerebro. No obstante, traumatismos severos en esta región suelen generar modificaciones en el sistema. Lóbulo parietal. El lóbulo parietal se encarga de integrar datos, siendo que provengan de distintas fuentes, sean las mismas sensoriales, simbólicas o numéricas. Muchas vitales funciones son coordinadas por este lóbulo. Sorprendente es su importancia para el ser humano. Veamos. ¿Cuáles son sus funciones? De forma general, el lóbulo parietal está relacionado con dos funciones de tipo principal, las cuales son somatosensación e integración sensomotora. Se pudiera considerar al lóbulo parietal como una corteza de asociación, esto debido a que hace la integración visual con la auditiva y la información somatosensorial, esto con la finalidad de hacer de guía en el comportamiento. Siendo que en la zona conocida como área sensorial primaria se hace la interpretación de los impulsos provenientes de la piel, tal como son calor, frío, dolor, tacto, igualmente como es en la zona motora primaria ubicada en el lóbulo frontal. Se convierte en la entrada de tipo sensorial que es proveniente de un área del cuerpo, tal como pueden ser los dedos. De igual forma, la parte de la superficie del lóbulo parietal se encuentra implicada en lo que es el procesamiento de la información. Otras funciones. El lóbulo parietal se convierte en un elemento esencial para recoger la información espacial, siendo la que nos da la capacidad para definir de todos los objetos el tamaño, la distancia y forma. En la llamada corteza de asociación parietal, que es un área con forma triangular, se logra detener la capacidad para tener comprensión del lenguaje escrito
y resolver diversos problemas matemáticos. De igual forma, se considera esencial para el desempeño de una cantidad de funciones cognitivas, tales como son atención, procesamiento numérico y memoria de trabajo. El conjunto con el lóbulo frontal, el lóbulo parietal es la muestra de la mayor expansión de la evolución en lo que se refiere al tamaño cortical. Hablaremos del lóbulo temporal. Está localizado aproximadamente detrás de cada sien, frente al lóbulo occipital, que está ubicado en la nuca. El lóbulo temporal procesa la información que entra por los oídos, contribuye al balance y equilibrio, regula emociones y motivaciones, como la ansiedad, el placer y la ira. También desempeña un papel importante en tareas visuales complejas, como el reconocimiento facial. De igual manera, posee neuronas relacionadas con la comprensión del lenguaje, memoria y aprendizaje, así como al mismo tiempo procesa información del sentido del olfato, ya que está cerca del lóbulo frontal. El lóbulo temporal es el que tiene mayores conexiones con el sistema límbico. Asimismo, el lóbulo temporal se divide en algunas partes, lo que son lóbulo temporal superior, lóbulo temporal medio, lóbulo temporal inferior, zona de giros o zona visual secundaria y la zona olfativa primaria. En la parte superior existen varias zonas auditivas. El área auditiva primaria es la que realiza el procesamiento del audio, recibiendo información bilateral de ambos oídos. Área de asociación auditiva. Funge la interpretación de los sonidos con elementos de la memoria. El área de Wernicke recibe información del lóbulo occipital y la zona auditiva temporal. De esta manera, permite entender el lenguaje escrito y hablado, utilizando información visual obtenida del lóbulo occipital. El lóbulo temporal medio está relacionado con la memoria funcional, con la neocorteza para establecer memoria a largo plazo. Implica el recuerdo de palabras y nombres de objetos. La zona de giros o zona visual secundaria comparte cierto tipo de funciones visuales en el lóbulo occipital. Lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el de mayor superficie del cerebro. Es considerado el lóbulo de mayor importancia funcional en la especie humana. Se sitúa en la parte anterior del cerebro, inmediatamente delante del conocido como surco central. Está situado en la parte más cercana al rostro, separado del lóbulo parietal por la fisura de Rolando y del lóbulo temporal por la fisura de Silvio. El lóbulo frontal está involucrado en las funciones ejecutivas, aquellas que asociamos a la cognición, toma de decisiones, el uso de la memoria, la planificación, la selección de objetivos y la resolución de problemas. Además, otra de las funciones que se le atribuye es el control de la propia conducta. Su estructura está formada por la corteza motora, aquella que se encarga de los procesos de planificación, ejecución y control de los movimientos voluntarios. La corteza prefrontal es donde se encuentra la capacidad para reprimir impulsos y para pensar ideas abstractas. Y el área de Broca. En esta área se encuentra la realización de movimientos concretos para poder articular el habla.